¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Este es su programa Léemelo. Eh, Hoy, Juan Manuel Bernal, servidor, me va a tocar entrevistar y platicar con una de las más grandes cantantes, si no es que la más, de este país. Su voz es extraordinaria, su interpretación es única y bueno, pues ha abarcado, yo diría que todos los géneros, aunque ahora le vamos a preguntar si hay algún género que le falta, porque presumo de ser un gran admirador de ella y me siento muy, muy orgulloso y muy feliz de que esté con nosotros la gran Eugenia León. Juan Manuel, qué gusto me da El gusto es volvernos mío. a ver después de tantos años, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Hoy le estaba platicando a Gaby, que es mi representante, Ujú. la anécdota de Miami, que estaba yo recién parida Recién parida. y me llaman al programa porque ibas a estar con esta señora Cristina, y ahí voy, man. Iba chillando porque, ay, mi bebé y la leche, y en fin. Y en la alegría dije, valió la pena porque estabas tú allí, porque era para ti Eso fue, cantarte. ha sido de los regalos más hermosos que he tenido en mi vida, porque además fue eh, sorpresa, sorpresa, Exacto. así. Te trajimos a quien admiras tanto. Y yo dije, Eugenia León, y me dicen, sorpresa, sorpresa, aquí está, ¿no? Sí, Y cantaste Los pájaros perdidos. exactamente. Bueno, pues estamos en Bueno, este programa de Léemelo y estoy feliz de que estés aquí porque además de que eres, lo que dije, una extraordinaria cantante, tu música siempre ha estado ligada a la poesía y a la literatura, ¿no? A sí, los grandes autores. Pero empecemos por el principio. sí. ¿Te acuerdas más o menos de tus primeros libros? Si en casa, ¿cómo llegó tu primer libro o alguno de esos primeros libros que tuviste la fortuna de abrir? Porque además sé que eres muy buena lectora. Pues no, ni creas, a veces soy un desastre porque no tengo disciplina, voy leyendo lo que se me antoja. Ajá, No como los lectores que tienen como un programa muy hecho, ¿no? ajá. Leo depende de mi estado de ánimo. Pero regresando a la pregunta que me acabas de hacer, realmente en casa de mis padres, Ajá, por su historia, realmente no se leía. ok. La familia viene una de Querétaro y otra de Veracruz, se asientan en Tlalnepantla, allí nacemos los hijos, pero la extracción de ellos no tenía nada que ver con los libros, al contrario, los veían como una cosa rara, ¿no? Entonces, Ajá. lo primero que llegó ahí fue una colección de libros de la Revolución Mexicana, que eran más bien fotografías que el Wow. periódico Universal de repente Ajá. ponía con los suscriptores, ¿no? Y también una pequeña enciclopedia sobre los animales y los insectos, pero eso fue lo único que cayó en la casa. Esa fue tu primera aproximación a la Sí, lectura. ¿tú crees? Y hasta que entré al CCH en Naucalpan fue cuando el mundo de la lectura se me abrió. Dije, era otro mundo. Entonces me tocó el tiempo del boom latinoamericano. Los Ajá. grandes escritores como García Márquez, Julio Cortázar, Wow. Vargas Llosa de alguna manera, Carlos Fuentes, pero sobre todo este libro del Cien años de soledad fue lo que me movió completamente el tapete. Dije, no, pues aquí está ¡Qué la belleza! cosa bonita. Y además, hace poquito interpretaste una canción de Cien años de soledad. Sí, bueno, inspirada en Cien años de Sí, soledad, inspirada. que es Macondo, Ajá. exactamente. Y yo siempre he relacionado, o sea, eh, he ido a el 90% de tus conciertos, y recuerdo muchos conciertos en los que entre canción y canción, además, lees poesía. Sí, depende del concierto que hubiera hecho, hacia ahora ya no es tanto, en fin, va uno haciendo cosas diferentes, Sí, pero sí hubo muchos momentos de mi vida en los escenarios de tomar fragmentos de poesía, de libros que me eran importantes, ¿cómo s no? sí, y además, siento que también tenía que ver el espacio en donde te presentaras, ¿no? Cuando Claro, era como un concierto en cámara, era cuando era como mucho más el contacto del libro, la claro. cantante
y el espectador, ¿no? Claro. Y dime una cosa, entonces, ¿cómo es que los libros empezaron a cobrar tanta importancia en tu vida? Porque yo siento que, bueno, no siento, hay canciones, de hecho, o hay letras de poesía, que tú les pusiste, que tú musicalizaste y que interpretas. Más que musicalizarlo yo, Ajá, fueron musicalizaciones de compositores de exacto, mi sí. generación como, Marcial Alejandro, David Haro, que hizo mucho sobre obra de Jaime Sabines precisamente, en fin, de todos ellos. Y claro, tenemos maestros, de la música hispanoamericana que fueron los que dieron mucha pauta, como Joan Manuel Serrat, ¿no? Ajá. Que él sí musicalizó obra de Miguel Hernández, en fin, toda la obra de los poetas españoles de la República, porque además yo pertenezco a una generación muy politizada. Yo entro al CCH en 1973, que Okey, seguro tú no habías nacido. más o menos. Ya, Estabas bien, ya, ya, ya había ay, ¿ya te nacido. estaban dando pecho? Este Sí, ya había nacido, estaba muy recién nacido, pero ya había Chiquitín, nacido. chiquitín. Bueno, allí, acababa de suceder el golpe de estado en Chile. Okey. Entonces, fue un campanazo para nosotros de realidad, de lo que estaba pasando en América Latina. ¿De ahí viene la música de protesta? Por supuesto, y los grandes compositores como, Víctor Jara, Violeta Parra, muchos autores argentinos, toda la cantidad de personas que fueron maestros de la universidad, que llegaron como exiliados después de los golpes de estado, tanto en Chile, también en el Cono Sur, lo que era Argentina y Uruguay y Brasil, que fue un momento muy oscuro, mucha represión. Entonces llegaron muchos. Entonces nosotros íbamos alimentándonos de lo que los profesores, que eran en ese momento, muchos eran exiliados y tenían todo este legado, íbamos pues consumiendo y íbamos abriendo, se nos iba abriendo el mundo. Y obviamente el primer grupo con el que yo canté se llamó Grupo Víctor Jara, Ah, precisamente en homenaje de este autor chileno que murió, durante el golpe de estado en Chile, ahora entiendo por qué tu primer lectura que escogiste tiene que ver con el gran, Gabriel García Márquez y y Pablo Neruda. y Pablo Neruda, pero la primera es Gabriel García Márquez, ¿por qué Gabriel García Márquez? Porque fue la primer novela que leí, ¡Guau! o sea, cuando Tú sí te empecé. fuiste a lo grande. Sí, cariño, y ahí tienes el libro de De que 100 años. realmente de este también yo te quiero escuchar. Pero también está la primera página cuando él empieza a hablar, cuando habla del río, de estas piedras que parecen, ¿En 100 años de soledad? huevos prehistóricos. Sí, Sí. claro, no lo tomamos porque está muy de moda ahorita y la gente está viendo la serie, que ya estoy esperando la segunda Yo parte, también. ya se tardaron muchísimo. Yo es aquí entre nos, es el libro que más he leído, ¿no? O sea, para mí García Márquez soy uno antes y uno después, y García Márquez yo lo descubrí muy tarde, o sea, lo descubrí en la secundaria, ¿no? Que nos lo dejaron, y lo leía y luego lo volví a retomar y lo volví a retomar y yo decía, curioso porque cuando se estrenó la serie me sé textos tal cuales, ¿no? Entonces me dio muchísima alegría saber que habías escogido El general en su laberinto, que es Sí, una novela que habla sobre el general Simón Bolívar. Simón Bolívar, y entonces pues voy a tener el privilegio de leerte este pedazo que escogiste y, y bueno, pues así nos vamos yendo con la gran Eugenia León el, eh, con este texto. Carajos, suspiró. ¿Cómo voy a salir de este laberinto? Examinó el aposento con la clarividencia de sus vísperas y por primera vez vio la verdad. La última cama prestada, el tocador de lástima cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir.
el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octagonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la 1:07 de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre. Las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo. Los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. Fin. Ay. El gran García Márquez. El gran García Márquez. Qué manera de describir el final de El General. Sí, y el final de la vida, de alguna manera, vida. ¿no? Porque el libro es conmovedor porque es alguien que aportó tanto a la liberación y que se fueron creando los nombres de los países, ¿no? Realmente él esperaba que hubiera una América unida, que yo lo leo ahora y pienso en la situación actual de América Latina o de Latinoamérica, amenazada todo el tiempo, ¿no? Por poderes externos que no permiten que haya de verdad una independencia y una libertad real para cada nación. Y cómo le cuesta trabajo que aún en ese momento que ha sido el gran libertador, no lo sigan, no lo acompañen, lo dejan solo. Y él se está muriendo de la enfermedad que tenía, de la tuberculosis que lo mata finalmente, siendo un hombre de 41 años. Muy joven. Que para ese momento uno dice, era un chiquillo. Sí. No, pues para ese momento ya era un anciano. Y el sufrimiento de ya no verse necesitado por los pueblos a quien libera y que de repente las revueltas internas, los intereses, los divisionismos, lo van dejando solo y él no puede porque él ya se está muriendo. Y dice, vámonos porque aquí no nos quiere nadie, ¿no? Siempre está diciéndole a su gente que tienen que irse, pero él no alcanza a irse, él se quería ir a Europa y no alcanza a irse. Y es cuando de repente ya, que pasan muchas cosas, finalmente fallece, ¿no? Pero lo maravilloso es la palabra también de García Márquez, su manera de contar. Su manera de narrarnos. De narrarnos la ¿no? historia, lo mismo que nos enloqueció con 100 años de soledad. Un libro como este que uno dijera, la historia, ¿a quién le puede importar? ¿No? Que eso es lo que duele, ¿no? Que en estos tiempos la historia a mucha gente no le importa. No Eso está bien interesante, cuenta, cómo entender también nuestra historia a través de una novela, por ejemplo. Exactamente. ¿No? En donde un gran autor como García Márquez hace que el espectador, a través de la ficción de una novela, nos hace saber historias que marcaron a la humanidad, ¿no? Así es, y aparte lo que es la existencia en su crudeza total, ¿no? Lo que es lo que nos toca a nosotros internamente, que la vida es así, que a veces haces cosas y no alcanzas a terminar un sueño, que quieres hacer algo por los demás y los demás no lo toman en cuenta. Y además, si piensas en el tiempo que sucede esto, que es en el siglo XIX, donde la medicina realmente no no tenían lo que tenemos ahora de médicos y avances médicos y científicos, ¿no? Que te morías de una cosita chiquitita, de una infección, ya no terminabas. Exacto. De haber caminado miles y miles de kilómetros a caballo, que ahora caminar todos esos miles de kilómetros en un caballo para ir liberando los distintos países, Perú, Ecuador, hablar con San Martín en Argentina y dejarle a él todo el peso también. Claro, el valor de los principios, ¿no? El valor de los principios. El amor a la patria, de todas esas cosas que los grandes autores nos han hecho y somos muy afortunados de poder a través de un libro darnos cuenta de esos valores. Exacto, porque a veces por están eso muy se lo agradece deslavados. uno a un autor como él,
que te lleva a un cuento de, uno podría decir que los cuentos de hadas sí existen Sí. y que existen a lo mejor en una vida que si lo cuenta un historiador, a lo mejor no capta la atención de tanta gente, ¿no? Como vamos a platicar de otros autores que hemos escogido que enamoraron a las multitudes. Oye, y en el libro de Eugenia León, porque tiene muchísimas cosas que contarnos a través, primero de su música, pero también de esa cantante extraordinaria que ha recorrido el mundo representando dignamente a su país del que está totalmente enamorada. Pues yo creo que sigue habiendo ese romance total con nuestra música y con nuestro país, pero son como tiempos distintos, porque, por ejemplo, ahora estoy viviendo un momento interesante, me he convertido en compositora de lo Sí, que canto. de eso quería hablar. Entonces, Este, es muy empezaste a escribir, bueno, supongo que ya habías escrito, pero ahora te aventaste o cuéntanos, ¿cuándo empezó nada, eso? nada, prácticamente nada. Estoy estrenándome como compositora y salió, no lo sé, Oigan, pero a veces nacen de busquen las sus nuevas crisis. bueno, busquen toda su discografía, pero sí, las últimas canciones que has lanzado son de autoría de Eugenia León. Y ahí volvemos a la lectura, volvemos a la escritura, pero ahora estamos hablando con la, compositora también. Sí, y esas experiencias anteriores han sido el alimento, el caldo de cultivo de lo que yo estoy haciendo ahora. Que tampoco te pienses que, ay, qué canciones tan complejas, no. Yo realmente entré en crisis en 2025, me sentía como el general, me sentía como que no había hecho nada, como que ya lo que venía para mí, No, Eugenia, sabes, corazón, que has después de lo hecho que venía, tanto. pues todos podríamos decir, yo te podría decir todo lo que has hecho tú siendo tan joven, el legado que estás dejando como actor, que es tremendo, pero uno Mm, tiene la página en blanco enfrente y siempre estás allí en el hoy entiendo. y lo que tengo que hacer, ya lo que hicimos, pues ya está allí y qué bueno, pero lo que sigue es lo que nos angustia, lo que nos quita el sueño, ¿no? ¿Cuál es el siguiente compromiso? Ahí nos quedamos. ¿Cuál es el siguiente compromiso? Nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir aquí en Léemelo con la gran Eugenia León. Y en el siguiente bloque vamos a hacer que nos siga platicando sobre la poesía y la música y la relación entre ellas. Regresamos aquí a su programa Léemelo. Seguimos con la gran Eugenia León y estábamos hablando de la poesía relacionada con la música. Así es. Siempre he relacionado a Eugenia León con la poesía porque además también muchos de los compositores que escoges en tus proyectos, se podría decir que son poetas, ¿no? Claro, si partimos de un José Alfredo Jiménez, que es el ¡Wow! poeta del pueblo, Pues, enorme. que él no se hubiera imaginado, pues, un hombre lector o algo que se hubiera acoplado a los poetas Ajá, impresos, pero su sabiduría y su exacto. visión era de la de Su un poeta música es total. poesía. De allí a lo que es mi generación, del impacto que nos dan los grandes escritores de ese momento, de los años 70 Ajá. y obviamente anteriores, porque vamos a hablar de un grande, que la obra que él hace, lo hace en los años 40, en 1949, Ajá. pero que el impacto hacia la escritura y la poesía posterior es enorme, hacia Hasta los hoy, grandes ¿no? hasta hoy. Em, los músicos de mi tiempo, de mi generación, que también venían de la universidad y de la prepa, empiezan a tomar los poemas e intentar, porque es una cosa riesgosa, Es porque riesgosa. puedes deslucir un poema que de por sí tiene su propia música, y Ujú, si lo que tú le añades no funciona, pues se queda en el intento nada más, ¿no? claro. Pero tú Yo tienes grandes aciertos, porque un Gracias a piano llorón de ellos. Genoveva, Claro, o yo no lo sé es de cierto, lo supongo. esa, por ejemplo, que nos Son encantaría que, si se puede, que nos interpretes un poquito de claro, ese claro que sí, enorme poema de Jaime, de Jaime de Sabines. Jaime Sabines, y ese es un acierto de David Aro.
es un compositor veracruzano, que es de los que más obra de musicalización de poemas ha tenido muy buenos logros con la obra de Jaime Sabines, especialmente, y López Velarde, que si hablamos del Piano Llorón de Genoveva, es un poema de López Velarde, de Ramón López Velarde. Esas interpretaciones son espectaculares, son ¿Qué me pasa, impresionantes, Juan Manuel? Eugenia. Que yo creo que por eso tenemos tanto contacto tú y yo. Una cosa es cantar bonito, pues, y que haya canciones muy bonitas, Y otra pero cosa es interpretar. hay algo más, Ajá. algo que subyace abajo de las canciones, ese contar, testimoniar algo que es nuestra propia existencia. Es lo que hace la poesía tan vital y tan determinante en nuestras vidas, aunque no leamos. Llegan a un Guau. punto de entendimiento y de sabiduría tan grande que con 2 o 3 cosas que dicen es la radiografía de tu vida, la vida de todos, los sentimientos, los dolores, las alegrías o el deseo, que es lo que mueve tanto a Jaime Sabines, ¿no? El deseo de las cosas, la carnalidad, el dolor de la existencia, ¿Has el encontrado eso? enfrentamiento ante la muerte, ¿no? Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Has encontrado eso maravilloso de lo que estás hablando? ¿Has encontrado ese deseo en algún momento, en algún libro? A mí me ha pasado, Sí, cómo no, ¿no? O cómo sea, que no. de repente te encuentras frente a una cosa extraordinaria a la hora de abrir la página, de leerlo y de decir, de poderte meter en ese universo y de transportarte a lo que el autor te está Por diciendo. supuesto. Es más, para este programa ya había leído el recuento de poemas de Jaime Sabines, del que hablaremos en un fragmento más. Ajá. Y lo volví a leer ahora, y en 2 días volví a leer todo el libro, y tuve momentos de verdad pues, no sé cómo explicarlo, porque, hubo momentos en que estaba yo llorando, De leyendo, éxtasis, de ¿no? éxtasis y también de entender al propio autor con su circunstancia personal, ¿no? De un hombre que sufrió mucho de enfermedades, ¿no? De 39 operaciones 39, de su wow. pierna y en ese momento le viene el cáncer en el cerebro. O sea, un sufrimiento brutal de una agonía que no terminaba, sus depresiones también y la vida que él vivió, su padre, que también muere de cáncer y que tiene una agonía de no sé cuántos meses, y lo que él escribe algo sobre la muerte del mayor Sabines, Ajá. que es uno de los documentos más grandes sobre un duelo, sobre el duelo Wow. de perder a un ser amado. Eh, Tuve momentos de éxtasis que no lo puedo, mira, hasta me trabo porque yo podía decir, sí, los amorosos que yo quiero escuchártelos, pero si lees todo el libro, todo el recuento, tiene cosas que son verdaderamente de una elevación, de una visión, de una generosidad brutal, de unas ternuras, de una brutalidad para decirnos lo que es la vida, el dolor de la existencia, Wow. que te quedas pasmado. Yo me quedé pasmada, todavía anoche estaba yo volviendo a leerme otros pedacitos, del libro, ya en la última página, cuando habla de Dios, que me gusta Dios, cuando empieza a hablar de Dios. Sí. Tiene cosas verdaderamente magistrales, yo les recomiendo, porque, bueno, ya hablaremos más de él, pero creo que es el autor que nos devolvió a los peatones, a la gente normal como nosotros, Sí. a los que no somos intelectuales, la poesía, que viene del alma, que viene de las entrañas, que viene de la existencia, porque los poetas hay de muchos tipos, estos Sí. grandes Sí. pensadores que estructuran la poesía como una obra, como una cosa así, una obra de arte que la pulen por acá y por allá, pero es el pensamiento brillante. Pero lo que viene de acá, de las De tripas, las tripas, de sí. todos los días de enfrentarte a la vida y de los problemas que tienes, tus penas. Entonces, las canciones son eso, son un acercamiento. Claro, hay grandes canciones que quedarán en la historia,
que están ya en este nivel de pureza de la poesía, pero todo el tiempo estamos intentando llegar a lo que hacen los grandes poetas, los grandes escritores en una canción de 3 minutos. Me parece muy bien. ¿Qué te parece si te escuchamos leerlo? Claro que sí. Bueno, Canto General fue también uno de los libros que nos impactaron a mi generación en la Ok. prepa. Es el principio de un recuento fastuoso, impresionante de la palabra, de la musicalidad de la palabra y de esto que yo diría como si Dios hubiera nombrado las cosas que existían en Latinoamérica, en todos los países, su geografía, la naturaleza, la vegetación, los animales, cuando Wow. empieza el hombre a aparecer entre la selva y todo lo que sucede después en el devenir histórico de América Latina o de Latinoamérica, que creo que es más correctamente dicho, Ujú. sus dolores que proceden de la conquista y lo que sigue después. Pero el principio es hermosísimo, que es lo que vamos a leer, que es un fragmentito nada más, es la parte que dice la lámpara en la tierra. Ok. Amor América, 1400. Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales. Fueron las cordilleras en cuya honda raída el cóndor o la nieve parecían inmovibles. Fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias. El hombre, tierra fue, vasija, párpado del barro trémulo, forma de la arcilla, fue cántaro caribe, piedra chipcha, copa imperial o sílice araucana. Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Nadie pudo recordarlas después. El viento las olvidó. El idioma del agua fue enterrado. Las claves se perdieron o se inundaron de silencio o sangre. No se perdió la vida, hermanos pastorales, pero como una rosa salvaje cayó una gota roja en la espesura y se apagó una lámpara de tierra. Yo aquí estoy para contar la historia desde la paz del búfalo hasta las azotadas arenas de la tierra final en las espumas, acumuladas de la luz antártica, y por las madrigueras despeñadas de la sombría paz venezolana, te busqué, Padre mío, joven guerrero de tiniebla y cobre, o tú, planta nupcial, cabellera indomable, madre caimán, metálica paloma. ¿Qué cosa de Pablo? Qué belleza. Es que es una obra monumental. ¿Y sabías que en una exposición o en un encuentro, incluso aquí en México, Ujú. él llegó y ponían un letrerito donde decían, si quieres cooperar para que Pablo Neruda pueda lograr la impresión de su obra Canto General, siendo Pablo Neruda, pidiendo la cooperación del público para que él pudiera imprimir su obra. Wow. Entonces, nosotros vemos la grandeza de las obras y de estos grandes autores tan importantes, Pero no sabemos todo lo que lo que tuvieron que pasar. lo que padecen los artistas en general. Yo estábamos platicando en el camerino, lo que padece un actor que se va semanas y semanas a lugares lejanos, Ujú. todo el trabajo emocional, no solamente lo pesado de subir, bajar aviones, camiones, No, polvo, tierra, comer mal, dormir mal, es el trabajo interno tan el trabajo brutal emocional. que llevan ustedes. Y lo que usa un autor tan grande como él, también no tener los recursos para imprimir tu obra. Y lo que pasa con los cantantes, que también nos pasa lo mismo, Sí. porque también ser independiente es
saca de donde puedas, porque si no, nadie lo va a hacer por ti. Exacto. No es Y no tú es eso fuiste de del las pioneras en claro, y no eso. es el glamour ese de que es que la disquera y Ajá. traiga la limusina. No, 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 no. No, 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 no. empezar de cero Y prácticamente. cada día siempre es empezar Sí, de cero. El cantante tiene un trabajo muy leve, muy, muy frágil. Tú haces un concierto que puede ser para ti muy importante o para el público que te sigue, pero se acabó, a las 2 horas ya no hay nada. Y al tiempo y a la semana tienes que volver a empezar, ¿no? De es repente vas. extraordinario todo tu musicalización, todo lo que has hecho, por la canción, por la música y todos los géneros que has abarcado. Yo me atrevería a decir que te faltan muy pocos, si no es que ya te los acabaste, ¿no? No, Porque no, no has creas. abarcado todo, Pues Eugenia, mira, he hecho el y muy intento. bien. No todo, no todo. ¿Cómo que no? Hay que ser realistas. Yo he hecho cosas porque tenía el instrumento que creció gracias a esos esfuerzos que hacía. Yo, lo he comentado en alguna entrevista por ahí, que alguien, un personaje de la cultura popular dijo: "No soy valiente, soy aventado". Yo dije: "Es muy buena frase. Yo no soy valiente, soy aventada". Yo Entonces, estuve en la sala en Nezahualcóyotl, donde tu maestro te dijo: "Tienes que cantar bel canto", y ahí te vi. pero no, 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 es otra carrera, yo no lo volvería a hacer, es otra carrera, es otro mundo. Una cosa es ser una pieza, 2, pero ser, multigéneros y hacerlo con toda la cosa que debe de ser la ley que lleva cada género, pues. Claro. Por ejemplo, el flamenco yo no lo podría hacer porque es de sangre, es algo que no se aprende en la escuela, Pero sí pudiste hacer ¿no? el tango, por ejemplo, Tango sí, porque se parece un poco a la canción urbana que es la ranchera de de nosotros, nosotros. o cierto, algún bolero que son, algunos boleros que pueden ser muy desgarradores, pues. Ajá. El tango tiene ese desgarramiento siempre, ¿no? Puede ser la temática que hable, puedes hablar de muchas cosas, pero el tango es eso, ¿no? Es esta cosa trágica y la ranchera tiene mucho. Bueno, una gente como Chabela Vargas, yo no sé cómo no cantó tangos, le hubieran quedado increíbles. Por ejemplo, porque ella yo creo que esa desgarradura de la ranchera, como ella o como Lola Beltrán, fueron únicas, fueron nuestras maestras. Y para mí eso, yo creo que si a mí me preguntaran: "Oye, ¿tú qué le recomendarías a una joven cantante?". Es Escuchen, decir, escucha escuchen a las y grandes. tenle atención a las maestras. No es que las copies, pero escucha. Y escucha el género, cuáles son lo que rodea un género, el tango, por ejemplo, lo que rodea las rancheras, qué es lo que pasa en México, ¿no? Cuando hay el traslado del campo a la ciudad, que es donde empieza el trabajo que fue tan notable de José Alfredo, que es el dolor existencial y el fracaso amoroso total, ¿no? Estoy en el rincón de una cantina pidiendo una canción que yo pedí. Me están pidiendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento junto a ti. O sea, Ahí son está la poesía, frases ¿no? exactamente, y que nos hace entender todo el contexto de una canción, de esa historia, por qué es importante cantarla, qué nos toca a nosotros individualmente, qué nos dice. Por eso los grandes autores que pueden situar la historia en un país lejano, en una ciudad inexistente, nos toca tanto y nos dice algo de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, estamos con la gran Eugenia León, estamos aquí en Léemelo y no se vayan, regresamos. En esta pausa busquen su música para que vean de lo que hablamos. Regresamos aquí a Léemelo, estamos con la gran Eugenia León y quiero que me platiques de esa parte en donde conociste al gran Sabines, porque el tercer libro que escogiste para que leamos aquí es El gran Sabines y Los Claro, Amorosos, pero me gustaría que nos platicaras esa la parte de la circunstancia en que lo circunstancia conozco. y además que lo escuchaste leer, ¿no? Sí, no, no, pues es que resulta que nos fuimos de mi casa, de la casa de mis padres, Ajá, para estudiar, porque queríamos hacer una vida de estudio y otra cosa. Cuando decides
tomar tu destino en tus manos, Ujú. muchas veces las circunstancias no ayudan mucho Ajá. o te empujan más bien y que en todo caso uno tendría que agradecer. Lo que pasa es que ese truene fue un poco violento con mis padres, porque hubo hasta Okey. golpes, ¿no? Uf, Entonces salimos, primero corren a mi hermana mediana, somos 5 hermanos. De los 5 hermanos hay 3 mujeres en medio. La okey. de en medio, que fue la que empezó a introducirnos con la música, con Violeta Parra, y ella fue la primera que entró a la prepa, en fin, fue nuestra líder, ¿no? Ujú. Sale de la casa y se encuentra con Mario Orozco Rivera, que era pintor. Él fue papá de Gabriel Orozco, del Ajá. artista, del pintor, no pintor, es un artista muy importante, pero era su papá. Yo conocí a Gabriel teniendo 7 años, este niño, y ahora es Ujú. un señor muy grande como Okey. yo. Pero yo tenía 17, 18 años tenía. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque cuando nosotros nos salimos, las 2 que seguíamos, al año siguiente salimos de la casa con la broncota esta con mis papás y nos vamos a refugiar con mi hermana. Entonces, mi hermana ya vivía con Mario y Okey. vivimos como 2 o 3 meses en su casa. Ujú. Nos acogieron y ya después dijeron: "Salte, salte", ¿no? Lléguele, lléguele. Pero en la casa de Mario llegaba una cantidad de personajes increíbles. Uno Guau. de ellos era Jaime Sabines, que ¿Qué llegaba a tal? tomar pozole y la copa y a platicar y la poesía, y Mario era un ¿Esto aquí anfitrión. en la Ciudad de México? Claro, aquí en Coyoacán, aquí Guau. por, camino, División del Norte hacia lo que era el Registro Federal de Automóviles, Okey, okey, antes de hacia que se Tlalpan. abra exactamente. Okey, okey. En Xotepingo, en una Ajá. callecita, allí era la casa donde ellos vivían. Y Okey. ahí llegó, te digo, muchísima gente. Y Jaime llegaba cada tanto a esa casa y yo lo veía y lo veíamos, pues llegaba Jaime Ajá. y se ponía a leer y era un acontecimiento verlo y platicar, porque Mario era un hombre también muy culto y Sí. hablaban de pintura y se hablaba de bueno, era nuestra escuela, aparte de la prepa, era oír hablar a toda esta gente maravillosa. Qué Y padre. Mario gustaba mucho de cantar, y entonces sacaba su guitarra y se aventaba sus canciones, y luego Jaime leía sus poemas, y luego el otro decía otra cosa, y les mostraba sus cuadros. Ese tipo de tertulias que yo no sé si existan ahora porque las cosas han cambiado mucho, Muchísimo. ya la gente no se ve tanto, no se No. encuentra, no había celular, vaya. Y en ese Ajá. momento para nosotros, estamos hablando de 1974, Okey. imagínate. Entonces, yo me acuerdo también, una vez que estaba también allí viviendo con Mario, Alfredo Zitarrosa, este gran compositor uruguayo, Ujú. que se exilió después de salir de su patria y vivió un ratito ahí en esa casa. Y tenía ratos en que se deprimía mucho, tenía momentos muy oscuros. Okey. Y de repente está la tertulia y no quería salir del cuarto. Y todos esperándolo. Y entonces Jaime de repente se enojó y dijo: "A ver, traigan este cabrón", perdón que diga así, pero sí lo dijo, Así lo dijo él. "y que se vaya mucho a la chingada, porque que venga, porque le voy a leer algo sobre la muerte del general, del coronel, ¿cómo se llama? Sabines, Ajá. la muerte de su padre". Okey. Y eran domingos en que también lo veíamos platicar con Juan de la Cabada, que es este cuentista que también es Ajá. maravilloso, que era nuestro abuelito, llegaba y nos contaba la historia de las abejas. Pues es que éramos unas chamaquillas. Qué manera de crecer, qué padre, Sí, y ¿no? Adolfo Mexiac, los pintores, llegaban muchos pintores, Y este, así fue que empezaste a leer a Sabines. desde la prepa, claro, claro, desde la prepa y ya con su presencia allí. Y luego pasa el tiempo y se lastima su pierna Ajá. y alguien le hizo un mal tratamiento que en vez de ayudarlo lo fregó más de la pierna y de allí derivó en operaciones tras operaciones tras operaciones. Mi hermana hasta ya se había separado de Mario, en fin, ya había pasado mucha agua sobre el puente, pero yo lo iba a ver a su casa y Okey. platicábamos, y me platicaba de sus dolores, porque ya estaba muy quebrantado de su salud.
le dolía mucho su pierna, le hicieron 39 operaciones. No, eso es infame. Y echábamos 39. el chisme y platicábamos de cosas. Es que él era un hombre muy natural, es que él también se reía un poco de esta cosa un poco afectada de los intelectuales, a él no le gustaba eso. Realmente le gustaba platicar de la vida normal y eso lo expresa también en sus libros, Pues esto en su va, obra. vamos a invocarlo hoy. Vamos a invocar. Me- Bueno, las lecturas que hizo en Palacio de Bellas Artes Ujú. y en la Sala Nezahualcóyotl, que fueron multitudinarias, que yo Sí, fui a una de ellas, es cuando te das cuenta de la trascendencia de su de obra, su cuando obra. todo el público le pedía y cuando de repente se atoraba, decían con él los fragmentos que se le atoraban y iban diciendo con él las poesías Es y que ver a la además, gente llorando. el leer a un autor como él hace que, que hagas comunidad, como decías. He tenido la fortuna de viajar por toda la república en programas de Bellas Artes Sí, para leerle a la gente y de ir a lugares recónditos, y de verdad la gente está ávida de esto, de hacerles lectura. He tenido experiencias hermosísimas y he tenido la fortuna de leer a Sabines, y la gente, y además los niños, o sea, es impresionante cómo una lectura, una poesía puede despertar en diferentes generaciones un interés particular. Entonces, hoy vamos a invocar al maestro el Sabines, más cercano, el eh, más humano de los el más poetas. humano, y tengo la fortuna de leérselo a Eugenia León. Y todo al público que nos Con escucha. ustedes, los amorosos. Los amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida.
Es que sí, es conmovedor, porque es nosotros siempre buscando el amor y a veces nunca lo encontramos, ¿no? Pero hay que encontrar por lo menos el amor a uno mismo. Claro, no, no, no. Yo creo que es uno de los autores más generosos, uno de los poetas más generosos. Por Toca eso la gente fibras, lo adora, por eso. ¿no? Porque habla de nosotros. Es totalmente identificable con cualquier ser humano. No hay tanta redundancia o No, tanta, sí, no es la obra de exposición que hay que adorar, sino que te golpea el alma, te pega en los intestinos, también en el corazón, y dices, ese soy yo, ¿no? sí, Esa persona de la que habla soy yo también, sí. ¿no? Esa es la enorme conexión que yo encuentro con tu música, con tus interpretaciones y con el acercamiento al espectador, a tu público. Entonces, estoy agradecido de que hayas estado aquí con nosotros, enormemente No, la agradecido. agradecida soy yo, Juan Manuel. Este, Tu u- compañía para mí es una fiesta, es un gozo total. Me encantas tú. igualmente. Muchas gracias. ¿Tienes alguna recomendación de libros ahora? ¿Estás Bueno, leyendo algo interesante? pues anoche volví a leer por segunda vez el recuento de poemas de Jaime Sabines. De verdad no se lo pierdan. Es una joya. Y leí, también acabo de leer Los Caminos de la Seda de Eva Tobalina, que es una historiadora, Ok. que habla del encuentro en la antigüedad del Oriente con el Occidente. Cómo se van conformando los caminos a partir de miles de años atrás, los caminos donde la seda pareciera ser el único motivo, pero es el conocimiento a través de las mercancías que caminan desde el Ajá, oriente más extremo, digamos China, ajá. y cómo van yendo por años y van llegando con los camellos, van yendo por el desierto y por las montañas hasta llegar al Mediterráneo. Algunos llegan a Egipto, y cómo se encuentran estos dos mundos tan distintos a partir del comercio y del conocimiento y de la aventura, y cómo empezamos a entender de las religiones, de lo que somos hoy como culturas mestizadas, ¿no? Somos finalmente una combinación de culturas y de historias muy antiguas. Oye, para despedirnos, ¿nos podrías cantar ese fragmentito de Ay, Sabines? sí, claro. Estábamos Este, hablando de Jaime Sabines. sí. Ay, es que Estábamos ya me hablando y hiciste nos llorar, ya, gustaría. qué bárbaro ¿Yo te eres. hice Ay, llorar? sí, No, me hiciste llorar. bueno, pues es una, Pero voy a es tener, recíproco porque van varias canciones que me haces chillar, así que esto no es venganza, pero y esta hace añales que no la canto. A ver si me sale y si no, cortamos y le volvemos a hacer, ¿no? usted es la dueña de este espacio, así que Es bienvenida. Yo no lo sé de cierto, de Jaime Sabines. Ajá. Fíjate, la obra que leíste, la de Los Amorosos, la escribió en los años 50, en 1950. Uy, Era un chamaquito. qué manera de trascender Qué usted. barbaridad. No, no, Eso no. es la belleza de un poeta. Y yo no lo sé de cierto, también de Jaime Sabines, musicalizado por David Aro. Que está en el disco Juego Juego con con Fuego. Fuego. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos en silencio, se van llenando el uno al otro. Bravo. Bueno, ya te tienes que ir Ahora a tu me hiciste ensayo. chillar tú a mí. ¿Verdad? Es que, ¿sabes qué nos conecta? A mí me hacen llorar muchos cantantes y músicos, Sí. pero me conectan con mi vida, no es la obra misma. Es esa obra, pero a la vez te lleva al momento que lo escuchaste, qué te estaba pasando. ¿No te pasa eso a ti? Sí me pasa, pero no con todos.
No, no, se necesita, o sea, creo que esta conjunción de una gran poesía con una gran voz y una gran interpretación, porque hay voces extraordinarias, pero que, como diría una trabajadora mía, Lorena, que decía: "Mira, no me enchina nada, no me Ah, pasa nada", ¿no? claro, así es. Y es bonito, todo es bonito, pero otra cosa es cuando te toca el alma, ¿no? Exacto. Y esa es una de las virtudes de Eugenia León, y estamos felices de haberte tenido Y aquí. las virtudes de este programa, que Ah, es una joya dentro de basura. tanta basura, tanta cosa que nos pierde del camino, ¿no? Así es. Gracias por estar aquí, Gracias, Juan Manuel, Eugenia. Ha sido querido. un enorme placer. Gracias, mil gracias al equipo de producción, gracias Arcelia Ramírez. Gracias a Léemelo. Gracias, Gracias. Arcelia. Gracias, Jean-Christophe. Y Váyase a chambear, compañero. un placer. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias mil, Mi qué bonito admiración programa. siempre. Mi admiración para ti, mi cariño también, entrañable. Gracias. Muchas gracias. Oigan, pues gracias por estar en este hermosísimo programa de Léemelo. Recuerden que lo pueden ver en TV UNAM y también a través de Canal 22. Soy Juan Manuel Bernal y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.